Fue embajador argentino en Rusia entre el año 2017 y el 2021. Conoce este país y, por supuesto, conoce al gobierno de Putin. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel, muchas gracias. ¿Cómo anda Gracias, usted? gracias por este contacto. Muy importante hablar con usted, pues es un hombre de la política, fue embajador argentino en un país donde ya era gobernado por Putin. ¿Por qué está pasando esto? ¿Hasta dónde le puede dar la cadena a Putin para seguir avanzando en esta escalada bélica? Mire, Daniel, en mis 42 años de diplomacia, yo diría que nunca vi nada similar. Nada similar en la medida en que el agresor, el que está violando el derecho internacional, es ni más ni menos que la primera o segunda potencia nuclear y un miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Es una pregunta que yo creo que hoy difícilmente tenga respuesta. Me parece que el gobierno del presidente Putin se ha embarcado en un proceso de destrucción sin fin, en una racionalidad muy distinta a la que se pensaba tenía y que va a ser muy difícil prever hasta dónde va a llegar. Lo más importante por eso es que la comunidad internacional siga con esta presión que está ejerciendo, porque hoy ya el presidente Putin, su gobierno, y quiero distinguirlo de Rusia, Claro. no tiene un conflicto con Ucrania, ni con la OTAN, ni con Europa, lo tiene con todo el mundo. Ahora, teniendo en cuenta esto, la decisión de Putin es un camino de ida, porque por más que militarmente le vaya bien y obtenga los objetivos que fue a buscar, va a quedar aislado del mundo, prácticamente aislado de todo el mundo moderno, comercialmente, económicamente. La verdad que la situación de Putin o del régimen del gobierno de Putin va a ser muy difícil de acá en más. Y ahí va mi pregunta, Mire, ¿hasta dónde puede dar eh, Putin solo sin que tenga gente dentro de Rusia, el Kremlin, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del mundo empresarial, que le pueda poner un límite? mire, yo no podría contestarle esa pregunta, pero me parece que la insinuación suya la comparto. El presidente Putin cometió un error estratégico y eso va a tener en el medio y largo plazo un alto costo. El gobierno del presidente Putin, presidente de una potencia nuclear, no puede después de esto ser un interlocutor. Ha mentido. Recordemos que hace un poco más de 2 semanas se había anunciado que estaban retirándose parcialmente las tropas que estaban en la frontera. No ocurrió. Recordemos que había dicho que nunca iba a invadir a Ucrania. No ocurrió. Por lo tanto, más allá de la destrucción de Ucrania que lo vemos, de los refugiados que ustedes nos estaban hablando, 1.700.000, de todos esos tangibles barbáricos para el siglo XXI, hay un intangible del cual no puede volver, que es que ha perdido su credibilidad, y yo diría que la gran batalla que está perdiendo es la batalla comunicacional. Podrá ganar quizás la guerra en el corto plazo, pero ninguna invasión tiene en el medio y largo plazo los efectos buscados. Y eso Rusia lo sabe, que fue invadida muchas veces. Esto me parece que es un error que mediano y largo plazo le va a costar al presidente. Embajador, se ha focalizado Occidente en sanciones económicas, financieras, salidas de empresas privadas del país. Muchas veces, con respecto a otros países, Venezuela, Cuba, las sanciones económicas de Estados Unidos, los bloqueos no han provocado un cambio de régimen. La consulta es, más allá de que van a dañar la economía rusa y van a dañar a la población en el mediano plazo esas sanciones, ¿no fortalecen el control político y el poder de Putin al interior de Rusia? Sí, puede ser, pero a mí me parece que hay algunas diferencias. Primero, un dato muy importante, cuando el presidente Putin el lunes 21 de febrero da ese largo discurso, que después concluye diciendo que va a anexar los dos territorios, y ahí es donde cruza la línea roja. Él critica a la Unión Soviética, a Lenin, a Stalin, y recoge esa Rusia eterna nacionalista y ortodoxa. Hay un dato muy importante, la Iglesia Ortodoxa rusa, cuyo patriarca Kirill es el patriarca de Moscú y todas las rusas, no se ha manifestado abiertamente. Así que yo creo que ahí hay
un frente interno a seguir y de mucho cuidado porque el poder de la Iglesia Ortodoxa en Rusia es muy fuerte. Y después está el rechazo lentamente por parte de la población, que todavía quizás no se vea. Hay un gran control, una enorme censura, hay palabras prohibidas, pero esto va a tener consecuencias y de nuevo en el largo plazo una sociedad no tan cerrada. A mí me tocó vivir más de 3 años, vimos el Mundial. El ruso tiene, digamos, una característica de apertura sin vivir en democracia que le va a costar al presidente Putin cerrar totalmente la canilla de la libertad de la información. Así que yo diría que esta combinación de la ortodoxia no acompañando en una sociedad civil que en el medio y largo plazo puede empezar a manifestarse, van a generar también una presión interna, por lo cual va a haber una fuerte presión externa y una fuerte presión interna. ¿Cuándo eso explotará, estallará, desencadenará? No, no me atrevería a decirlo, pero yo creo que ahí hay una línea de no retorno. Y Ricardo, ¿cómo pesa en la opinión pública rusa? ¿Qué pesa más en todo caso? ¿El sentimiento nacionalista que cualquier guerra viva y que seguramente ya es medido por encuestadoras allí en Rusia? ¿O el hecho de que se está haciendo la guerra contra un pueblo hermano como el ucraniano, con el cual han compartido historia, tradiciones, religión, idiosincrasia? ¿Qué pesa más en su opinión de esas dos cuestiones? Yo me atrevería a decir que va a pesar más la muerte del hermano, porque de nuevo, paradojalmente, el presidente Putin en su discurso no reconoce a Rusia como un país, como un Estado, habla de los mismos pueblos, habla de Kiev como la cuna de la cultura rusa y la está destruyendo. Yo en los años que viví no encontré pocos rusos que no tuvieran un primo, un hermano, un cuñado, algún pariente o amigo íntimo ucraniano. Eso va a pesar. Y yo creo que más allá de la estrategia militar de las Fuerzas Armadas rusas, que toda guerra es una dialéctica, a mí me parece que la lentitud del avance ruso, que también puede estar motivado por estrategia, a mí no me extrañaría que responda a un tema de motivación. No es lo mismo la motivación del que ataca, destruye sin ninguna causa y se da cuenta que está matando a quizás familiares próximos, que el que defiende por patriotismo. Ahí es donde yo creo que el sentimiento nacionalista va a jugar más a favor del pueblo ucraniano que del ruso. Embajador, las Fuerzas Armadas rusas se hicieron fuertes durante la Unión Soviética, era un ejército poderoso en el mundo. Luego de los 90, con la independencia de lo que eran los satélites soviéticos, Ucrania, Georgia, todos los demás países que se independizaron, cada uno con sus fuerzas militares. Ahora en un enfrentamiento, uno se imagina un enfrentamiento entre militares rusos y militares ucranianos, pero no hay lazos de contactos previos, más allá de los lazos culturales afectivos, desde la formación militar. Eran camaradas hasta hace poco y hoy enfrentándose parece más una guerra civil que una guerra entre naciones. Y Daniel tiene algo de eso, pero a mí me parece que lo más crítico acá es que, de nuevo, ¿podrá el ejército ruso destruir al ejército ucraniano? Ahora, la ocupación es otra cosa. Y está lleno de ejemplos, lo sufrió la Unión Soviética con Afganistán. Es mucho más fácil destruir al enemigo que mantener el control de un país, en este caso 600.000 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de habitantes y gente que evidentemente no está dispuesta a reconocer en Rusia si cae a su Kiev, hermano mayor. si cae Kiev, cae el gobierno de Zelensky, Putin tendría que ocupar Ucrania para mantener el nuevo orden establecido, y ahí es donde está el problema que va a tener de aquí más, porque la otra es derrocar a ese gobierno y retirarse, pero si se retira, como volver a empezar todo de nuevo, ¿no? Por eso, Daniel, la guerra se puede ganar, la batalla terrestre, pero eso no es lograr los objetivos. Para lograr los objetivos, que es anexar a Ucrania y armar la gran Rusia, que es Bielorrusia, Ucrania y la Federación de Rusia, en la visión de Putin, por supuesto, va a necesitar ocupar. Y no es lo mismo ganar en el campo de batalla que ocupar,
y mantener bajo control a 40 millones de habitantes que no quieren vivir bajo control. Ahí empieza el sabotaje, la guerrilla interna, además con un mundo hostil. Claro. Eso también tiene un costo. Por eso, le repito, a mí le diría que un poco me sorprendió que el presidente Putin haya llevado su racionalidad a un extremo que en definitiva lo puede llegar a su propia derrota. La última, embajador, y agradeciendo su tiempo con nosotros en el canal de la ciudad. Estas sanciones económicas, estos embargos petroleros, cada vez son mucho más duras contra el gobierno de Putin. ¿Tiene resto Rusia como para resistir estas sanciones económicas o en algún momento empiezan a pesar de manera determinante en la estrategia que está desarrollando Putin? No. Van a afectar y mucho. Y yo diría que la gran sanción económica que se ha aplicado por primera vez es lo del SWIFT. Haber desconectado a la Federación de Rusia del sistema financiero del mundo tiene un alto costo. Yo diría que esa es la bomba neutrónica que por primera vez se ha utilizado, y eso me parece que es el gran mecanismo de sanción ligado a que se ha cerrado el espacio terrestre. Hoy, fíjese que hasta Aeroflot deja de volar, no puede volar, con lo cual va a haber un aislamiento físico, logístico, van a tener problemas con importaciones. De nuevo, la reacción de Occidente ha sido muy buena. No escalar en lo militar para evitar que el presidente Putin utilice el arma nuclear, que ha amenazado algo absolutamente riesgoso, y tratar de usar las sanciones económicas lo más fuerte posible. Y al mismo tiempo, Daniel, permítame, también mantener viva la diplomacia, porque esto va a llegar un momento en que se va a tener que solucionar en la mesa de negociación, una vez, por supuesto, que Rusia cese la invasión, que se retire, pero hay que ir a una mesa de negociación para volver a incorporar a Rusia, no al gobierno del presidente Putin, a la comunidad internacional. Yo por eso distingo mucho hablar de la nación rusa o del gobierno de Putin, está claro. Totalmente. Gobernador, es un país embajador, demasiado importante para dejarlo al margen. Embajador Ricardo Lagorio, ex embajador argentino en Rusia, fue muy útil hablar con usted. Realmente nos esclareció muchos puntos que, por supuesto, aparecen todos los días, cada vez mucho más oscuros a la hora de analizar lo que está pasando en este conflicto. Gracias por su tiempo. Le mando un fuerte muchas abrazo. gracias a usted, Daniel, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Leandro, te invito